El himno, a ver si esto quiere, yo no sé cómo funcionan estas cosas. Buenas tardes a todos y gracias por venir en un día tan desapacible como el de hoy. Y bueno, después de lo que ha pasado, el terremoto que ha ocurrido en este país el día de ayer, esperemos que ese terremoto no se extienda también al Ateneo, que en donde también tenemos elecciones y también se juega una baza muy importante también de su historia. Y los que tengamos que votar, pues sepamos qué es lo que tenemos que votar y a quién tenemos que votar. Entonces, pues esperemos que ese terremoto pues no se repita o no se replique en esta casa. Bueno, en primer lugar, esta tarde el tema a tratar es el sexenio de Gorbachov. Es un tema que está de plena actualidad, ya no solamente por la figura de Gorbachov, sino porque lo que dejó Gorbachov y la deriva que se produjo con posterioridad de la caída del muro de Berlín. Con nosotros está Ángel Luis Encinas. Ángel Luis Encinas y yo nos conocemos hace muchos años y es un auténtico experto en materia de la Unión Soviética y de ahora Rusia. Él ha vivido allí, conoce, ha trabajado en todos los archivos que había en Rusia y es profesor en la actualidad en la Universidad Complutense de Historia y Filología, con lo cual es una referencia muy importante para tratar el tema del que vamos a hablar hoy. Simplemente yo quería anunciar que la figura de Gorbachov, y permítemelo, Ángel Luis, es una figura bastante interesante desde el punto de vista de lo que significó en su momento de transformación de una sociedad extremadamente cerrada, y tiene como tres elementos que es lo que yo quería resaltar de él. Uno fue que uno de los elementos que tuvo muy en contra la población civil fue la prohibición del alcohol. Prohibió que se vendiera alcohol en los trenes, que se vendiera en los locales públicos. Eso supuso un detrimento de las arcas rusas en más de 100 millones de
rublos o algo así, más o menos, y de alguna manera se le puso al hombre en contra un gran número de población. Por otro lado, tuvo el asunto y el fenómeno de Chernóbil. O sea, mientras una parte del aparato que existía en la Unión Soviética no quería dar la noticia de lo que estaba realmente pasando en Chernóbil, él sí era partidario de que de alguna manera se diera a conocer a toda la población rusa lo que realmente estaba ocurriendo con aquella desgracia de la central nuclear. Y luego hay una tercera cuestión, que fue lo que le decidió quizá a dimitir de una manera bastante contundente, fue la Confederación de Estados Independientes. Cuando de alguna manera la Unión Soviética acababa de desmembrarse en las distintas opciones, él era partidario que esa desmembración se hiciera de alguna manera, se hiciera de forma de referéndum y no de la manera que se hizo, como Boris Yeltsin en su momento declaró la independencia de las repúblicas bálticas. De alguna manera esa es un poco, digamos, dentro de la complejidad y de lo que tuvo que vivir en un principio una relación amistosa o medio amistosa con los Estados Unidos, cuando posteriormente él mismo considera que en el año 2007, quiero recordar, se consideró engañado por esa posición tan absolutamente hipócrita por parte de los Estados Unidos, que lo que pretendía realmente era el imperialismo después y tras la caída del muro de Berlín. Y bueno, con esta pequeña apreciación que acabo de hacer, que no sé si es correcta o no, Ángel Luis, tienes todo estudio. Muy buenas tardes a todos. Gracias, muy buenas tardes a todos. Es un placer volver a esta docta casa después de 18 años, cuando un grupo de profesores del Departamento de Filología Eslava de la Complutense, junto con un grupo de profesores del Instituto de Historia Universal de la Academia de Ciencias de Moscú, presentábamos aquí el segundo tomo del corpus diplomático hispano-ruso que habíamos publicado gracias a la colaboración de buenos amigos como nuestro querido y llorado Javier Viles de la FSP-UGT. Mikhail Gorbachov nació el 2 de marzo del año 1931 en el poblado Selo, en ruso, de Privolnoe, en el Kubán. El Kubán es una tierra de inmensas llanuras en la zona de Precaucasia, en la cual predomina el cultivo del trigo. Es decir, esta región era el segundo granero de la Unión Soviética tras Ucrania. Mikhail Gorbachov nació en el seno de una familia de campesinos que trabajaban en un kolhos, las agencias, las colectivas del Estado, en la cual pues él fue estudiando su enseñanza primaria, secundaria, con una introducción a los pioneros, que era normal en aquella época, con estudios orientados curiosamente a la agricultura. Esto le permitió en el año 1947 ingresar en el Komsomol, las Juventudes Comunistas, ir a Moscú a estudiar en un técnico de agricultura durante un par de años, luego volver a Moscú, terminar la formación agrícola para, curiosamente, pasar
en el año 51 a Moscú. En Moscú ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad Lomonosov. Allí terminó en el año 1955. Ese mismo año se casó con su esposa Raisa Maximovna Titarenko, que fue realmente el motor de toda la política de Gorbachov. Raisa era profesora de lo que entonces se llamaba comunismo científico y hoy denominamos sociología. Tuve la suerte de tenerla de profesora 2 años y también, gracias a ella y a Tunkin, uno de los relatores soviéticos del proceso de Nuremberg, tuve la suerte de conocer a Mikhail Sergeyevich en abril de 1983 en la universidad. Y a partir de este momento me lo volví a encontrar continuamente, muchas veces, tanto en Moscú como en Madrid. Gorbachov ingresó en el Comité Central en el año 71, donde precisamente se encargó de los temas agrarios. Pero con el tiempo también compatibilizó este trabajo con otro muy importante: recibir a los miembros del Politburó en los sanatorios de descanso de el Kubán y también del Cáucaso, en la zona del Mar Negro, Yessentuki, Mineral Nievodi, que eran centros no solamente de descanso, sino también, como el palco del Real Madrid hoy, lugares donde se gestionaba y se resolvía muchas veces la política de Estado. Gorbachov entró al Politburó en el año 1980, el año que yo llegué a Moscú para estudiar justamente en la Facultad de Historia de la Universidad Lomonosov de Moscú, a la edad de 49 años y siendo el más joven de todo el máximo organismo del Partido Comunista de la Unión Soviética. Gorbachov sorprendía no solamente por su juventud. Yo tuve la suerte de ver a todo el Politburó en el año 81 en la Plaza Roja, en una manifestación del 1 de mayo, y realmente, aunque Gorbachov estaba puesto a la izquierda, casi al final de la tribuna, pues sobresaltaba por su juventud. Y esto era muy importante. Es decir, Gorbachov fue un hombre comprometido también con mover la política rusa, no solamente trasladando carpetas de una mesa a otra, como hacían los miembros del Politburó habitualmente en el Kremlin firmando, sino que Gorbachov, con el visto bueno de Yuri Vladimirovich Andropov, empezó a trabajar en la organización y la estructura del partido. Y eso vino movido porque en el célebre discurso de Andropov sobre el 60 aniversario de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas,
este hombre pronunció la teoría de la necesidad para la URSS de hacer un cambio estructural global a cortísimo plazo. Andropov falleció en el 83, le sucedió Chernenko, que estuvo prácticamente en el poder 1 año y medio, donde yo le conocí, incluso una vez me tocó en el aeropuerto militar de Moscú, donde recibieron al rey de España, sujetarlo porque se les cayó a los escoltas, no se dieron cuenta, y aquello fue tremendo. Para mí no fue una experiencia increíble. Y luego ya, cuando tomó el poder en la primavera del 85, su idea fundamental fue la llamada Uskarieni o aceleración, que era justamente lo que Andropov había insinuado en el discurso mencionado. Con Gorbachov no empieza solamente la aceleración, sino que empieza también algo muy importante: la perestroika. La perestroika no es solamente la reestructuración administrativa del Estado, sino también su dinamización económica e ideológica. La política salía de las manos de la gerontocracia soviética para empezar a tomar la calle a velocidad de vértigo. En ese proceso, el cambio para mí más sonado fue evidentemente el cese de Andrei Andreevich Gromyko, la persona que había dirigido la política exterior soviética de 35 años y que además era un hombre que, a pesar de haber sido campesino en su juventud, hablaba español, inglés, francés, alemán, bielorruso, ruso y algo de el judío alemán. Es decir, yo les recomiendo leer sus memorias, están publicadas en español en 2 tomos y van a ver en ellas lo que es un ser humano de proximidad, consciente del papel que juega al frente de su país, lo cual ya hizo en las conferencias de Moscú, de Yalta, Teherán, Dumbarton y Potsdam. Es decir, la gran figura, junto con mi profesor de la Segunda Guerra Mundial, Trukhanovsky, los cuales crearon realmente la base estructural del cuerpo de traductores del Ministerio de Asuntos Exteriores de la URSS. Gorbachov tuvo que pensarse muchas cosas, sobre todo qué hacer con un aparato oxidado, anquilosado, en el cual tomar una decisión podría llegar perfectamente hasta años. Por eso se dio cuenta de que había que empezar a retirar dignamente, con una pensión personal, hablo de 300, 400 rublos de aquella época, cuando un estudiante compañero mío de la universidad ganaba 40 rublos mensuales, y dar paso a una nueva generación, cuya figura más importante, quizás ustedes se acuerden de él, Yuri Vladimirovich
Dubinin, el señor Encinas ruso, que fue embajador en España durante 5 años. Y gracias al cual pues yo pude ir a estudiar a Moscú junto con otro viejo amigo, Igor Sergeyevich Ivanov, que posteriormente fue embajador y ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa. Gorbachov, la primera batalla que libró fue la batalla de la relación con los medios de comunicación. ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo dinamizarlos? ¿Cómo colocar a periodistas experimentados? Y en este caso comenzó por uno de los diarios más prestigiosos de la Unión Soviética, Agayov, Lucecita, que había sido fundado nada más y nada menos que por Mikhail Kaltshov, periodista, redactor jefe de Pravda, que como ustedes saben estuvo en España en el año 31 y luego estuvo del 36 al 37 escribiendo La Primavera Española y el celebérrimo Diario Español, publicado en Moscú en el año 37, que vio la luz en español en 1962 en París, en el fondo editorial de Ruedo Ibérico de José Martínez. Al frente de este periódico fue nombrado director Vladimir Karatic, un periodista extraordinario que manejaba muy bien no solamente la política interior, sino la política internacional, que era un políglota extraordinario y que en estos momentos pues llevaba más de 30 años ejerciendo de periodista, es decir, era un comunicador nato, justamente lo que necesitaba Gorbachov. También había que controlar o adaptar mejor el medio fundamental de comunicación en la Unión Soviética, la televisión. Había que poner una nueva dirección con Sarnazarov, que fue una revolución completa en la comunicación, porque era una televisión que no solamente emitía, sino que también era receptora de las opiniones de la opinión pública soviética, creada espontáneamente y a la carrera. La televisión pasó de ser un organismo en el cual todo estaba controlado, medido, que no se alejara de la ortodoxia, a ser, entre otras cosas, la emisora de la publicidad, anuncios que previamente no existían en ruso. Gorbachov dio comienzo también a la publicidad y a la comunicación cotidiana de masas. Otro sector importante para Gorbachov, como lo había sido ya en su tiempo para Vladimir Lenin, el cine fue puesto en manos de Sergei Apolinariovich Gerasimov, que llevaba 25 años entonces de dirección del WIC, el Instituto Estatal de Cinematografía. A partir de este momento se empieza a ver en las películas rusas un cine con una crítica social abierta
encabezado sobre todo por las películas del director Eldar Riazanov, que pone a los ojos de sus compatriotas todas las peripecias de la vida cotidiana, desde cómo comprar, cómo tener una plaza de garaje, cómo poder acceder a una vivienda con actores como Andrei Myakov o la célebre cantante y actriz Alla Borisovna Pugacheva. Y a partir de este momento el cine empieza a dinamizarse y sobre todo a recuperar público que había perdido en los últimos 10 años. Otro sector muy importante que había que recuperar es el sector de la distribución de objetos de consumo que había desaparecido en la segunda mitad de los años 70 y que además pues estaban lastrados de vicios tanto de fabricación como de distribución, porque era tremendo cuando yo llegué a Moscú a hacer un regalo. Era increíble porque es que todos los artículos, desde un tiesto a un monedero, a un ramo de flores, tenían el precio no solamente puesto con una etiqueta, sino literalmente grabado a fuego, por lo cual pues tenías que estar tapando todo aquello para que no vieran cuánto te había costado. Y ya el diente del león para Gorbachov fue el tema militar. Si se acuerdan, en el año 85 la URSS estaba sometida en dos conflictos. La guerra de Afganistán desde el año 1979, en el que la juventud soviética había muerto. Yo recuerdo a mis compañeros de la facultad sin piernas, sin brazos, que venían a estudiar con nosotros. Aquello fue un espectáculo que no se me olvidará jamás. Otro conflicto, como saben ustedes, era la Guerra Fría, guerra que se libraba no solamente en Europa, sino también en Asia, en África y en América Latina. Es decir, estábamos con 65 o 69 guerras en aquellos años. Y luego la sangría fundamental de la economía soviética, la guerra de las galaxias de Reagan, que se comía la gran parte del presupuesto militar del Estado para seguir nivelados con Estados Unidos. Había que resolver todo aquello. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, pues había que empezar a hablar con Estados Unidos, con la OTAN y con los contrarios en todos esos frentes que he mencionado. Es decir, se trataba en definitiva de retirar todo ese gasto militar exagerado para satisfacer las necesidades de consumo primario, ropa y zapatos y abrigos en un país donde entonces la temperatura mínima en invierno
eran 20 o 25 bajo cero. No hablamos ya de los 67 de Siberia y de Verjoyans, que realmente aquello sí que era para pensárselo, pero se trataba también de ir destinando también todo ese dinero a algo fundamental: la reestructuración de lo que es la superestructura estatal de la Unión Soviética. Había que reformar el Soviet Supremo, el Soviet de las nacionalidades, que era el Senado en aquella época, y había que ir bajando toda la administración desde el Kremlin al último ayuntamiento de la Unión Soviética. Ustedes se imaginan lo que fue aquello. Un esfuerzo titánico. Es decir, todo el país intentando adaptarse a todo aquello que se venía encima y cómo resolverlo. Afortunadamente las cosas empezaron bien con las negociaciones con Estados Unidos en 86, por los tratados de Reykjavik y de Malta. Luego la guerra de Afganistán, gracias a la cultura militar y a la sabiduría, me atrevo a afirmar, del general Boris Gromov, pues también cerraron un frente muy importante. En el orden interno había que mantener, por un lado, el PQS, su estructura, pero también, obviamente, había que dar vía libre a la expresión de la opinión pública soviética en las instituciones del Estado y en las dos cámaras de representación mencionadas. Por eso empezó a darse paulatinamente libertad para ir creando prensa al margen de Pravda, de Komsomolskaya Pravda, de Izvestia, de Krasnaya Zvezda, es decir, los cuatro principales órganos de la Unión Soviética, para que empezara a aparecer. Esa época para mí fue maravillosa, el año 88-89, cuando podías comprar en la calle periódicos comunistas disidentes, más estalinistas, periódicos socialdemócratas, periódicos monárquicos, periódicos de sindicatos obreros no oficiales. Es decir, el país se ponía en un debate para poner adelante todo ese movimiento. Había otro problema que tampoco era manco en la Unión Soviética, prácticamente desde que se fundó en 1922. El problema de las nacionalidades. Es decir, si aquí nosotros en España tenemos 6 nacionalidades, imagínense ustedes cómo torear el toro con 120, dándoles a todas ellas su prensa, su educación, su bienestar y sobre todo las publicaciones en las lenguas nacionales, algo que por cierto se mantiene hasta hoy y que para mí es una de las cosas más interesantes del país. Por eso también, aparte de la irrupción de nuevas figuras que jugaron un papel muy importante, como Yakovlev, Burbulis, Sobchak, Zhirinovsky, por ir mencionando un poco él,
abanico político y también gente académica que habían sido disidentes muchos años atrás, como el célebre físico Andrei Sájarov, que fue, como saben ustedes, diputado del Soviet Supremo y que tuvo sus más y sus menos dialécticos con Gorbachov. El año 89 es importante por el hecho de que se retiran las tropas soviéticas de dos frentes: Afganistán, por un lado, y por otro, la República Democrática Alemana. Dos contingentes respectivamente de 60.000 y 40.000 efectivos. Esto fue muy importante para impulsar el acercamiento no solamente a Estados Unidos, sino también a Europa, y me atrevo a decir que al tercer mundo. Es decir, el pasar a una política bélica, a una política de paz basada en la diplomacia, que le fue muy beneficiosa a la URSS. También del año 89, me acuerdo como si fuera hoy, fue la constitución del Consejo Judío de la URSS en Moscú en noviembre y diciembre, al cual tuve la oportunidad de asistir y que dio un impulso bastante grande también a la institucionalización del Estado, a la economía y sobre todo también, tanto interna como externa, y sobre todo también al desarrollo del mercado interno ruso. Era muy importante en ese momento tener finanzas y había que sacar el dinero como fuese sin cargarlo mediante impuestos directos e indirectos a una población que soportaba una inflación galopante y sobre todo los efectos de los precios de un mercado negro que eran terroríficos. El rublo pasó prácticamente de un mes a otro de 0,87 copes por dólar a 16 rublos por dólar. Gorbachov también fomentó la creación de los llamados frentes populares por la perestroika, que fueron la base política de las futuras instituciones que siguieron a la caída de la URSS, basándose en el aparato de Estado de cada una de las 15 repúblicas de la antigua Unión Soviética. En contra de lo que se cree, la gestión de Gorbachov para mí personalmente fue bastante positiva, no solamente para el país, sino también para Occidente y Extremo Oriente y el mundo árabe. Y también para Israel por la recuperación de unas relaciones que la URSS había roto en el año 67 tras la victoria del Estado de Israel en la guerra de los 6 días. La Unión Soviética pasaba a crear una estructura fundamental en la cual los partidos nacionales empezaban a tener un protagonismo que sería la Comunidad Independiente de Naciones, que siguió a la URSS
antes de la Federación Rusa, de la mano de un antiguo funcionario de Ekaterimburgo, Boris Nikolaevich Yeltsin, que ganó las primeras elecciones libres, como saben ustedes, en la Federación Rusa y se convirtió en presidente de la misma. Podríamos estar hablando, no sé cuánto tiempo llevo, porque es importante ver en este momento cómo un país es capaz de dinamizarse y de dar un giro de 180 grados. Si lo comparamos lo que ocurre en Rusia del 85 al 91 con lo que ha ocurrido en España desde el 75 a la muerte del dictador Franco hasta la debacle de ayer, pues vean, realmente podemos ver cómo todavía tenemos mucho que aprender de aquella Unión Soviética, a pesar de que haya desaparecido. Yo creo que le voy a ceder la palabra a ustedes, porque ustedes también tienen que hablar, porque estamos en una tertulia republicana y la tertulia republicana está basada en el respeto, en la educación y sobre todo en la libertad, que es el fin último del republicanismo. Muchísimas gracias por su amable atención. Quedo a la espera de sus preguntas, sugerencias. Tienen la palabra. Bueno, ¿alguno quiere decir, Paco? Sí, hay dos cosas, dos cuestiones. Muy bien. No, yo creo que nos entendemos muy bien la gestión de este hombre, que fue excepcional. Pero yo he leído una cosa y después tengo en mente otra. Yo creo que no se tuvo en consideración el aspecto, digamos, de corrupción, de salirse del mundo comunista. Muchas dachas, muchos esto, ya empezaban, ya dejó un poco, eso es marxismo. Yo creo que tenía que haber actuado por ahí mejor, más que otras cosas, pero eso es importante. Y después he leído que en aquel tiempo se quedaron asombrados, porque en el ejército, por lo que veo en la guerra de Afganistán, el ejército ruso estaba lleno de musulmanes y se asustaron de ver tantos musulmanes dentro porque estaban las repúblicas asiáticas. Y entonces yo creo que por ahí vino un poco la decisión, dejarse de esas repúblicas, porque se los comían, nada más. Y si acaso, pues, si esto tiene alguna trascendencia actualmente. Bueno, yo creo que ahora la zona de Asia Central tiene más trascendencia que en la época de Gorbachev, por una cuestión simple, porque la guerra de Afganistán tuvo como consecuencia la radicalización del mundo islámico, no solamente en Afganistán, sino en Arabia Saudí, Palestina, Siria, Argelia, es decir, y el fundamentalismo árabe ya no se basó en el panarabismo a través de la Liga Árabe con su presidente Amro Moussa,
sino que ya pasó a través de algo que sí que estaba mucho más implicado y más implantado en la política del mundo árabe, que eran las tarikas de movimientos como los hermanos musulmanes de Hassan al-Banna, y también las teorías islamistas yihadistas de Ibn Taymiyya del siglo XIII, estoy hablando de Muhammad Abdul Wahhab, finales del XVIII, y también, evidentemente, de todo el movimiento wahhabí auspiciado a través de la Rábita, el nombre en árabe de la Liga del Mundo Islámico. Es decir, ahí se ponía una situación gravísima. ¿Por qué? Porque todo eso estaba entrando, inoculándose dentro de las sociedades y de las repúblicas islámicas soviéticas, porque Tayikistán, Turkmenistán están al lado, obviamente, de Afganistán. Y a través de ahí no solamente pasaba la religión, el contrabando de armas, sino también algo muy importante: el contrabando de narcóticos, que comenzaron a hacer efecto nocivísimo entre la juventud soviética, como por cierto pasó aquí en España durante la transición, como todos perfectamente os recordamos. Y también otro elemento islámico a tener en cuenta: Turquía. Turquía, que tradicionalmente, desde la época de Kemal Atatürk, İsmet İnönü y Enver Pasha, habían ido impulsando desde la derrocación del califato en el año 24 en todo Asia Central un movimiento fortísimo de signo panturquista, que todavía ahora, en el conflicto que nos traemos entre manos en Oriente Europeo, el Mar Negro, pues Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, está jugando un papel muy importante. Si alguien que siga preguntando, porque... Bueno, en primer lugar, muchas gracias por venir a nuestra tertulia. Y bueno, quiero decirle que efectivamente yo le dije a Miguel, que nosotros gestionamos la tertulia, que yo quería que viniese alguien a hablar de Gorbachov. Fue cuando le llamó a usted. Y bueno, ¿por qué tenía yo tanto interés? Porque para mí Gorbachov ha sido el mejor político del último cuarto del siglo XX. Para mí, desde luego, a nivel internacional, cuando se reunía con el americano, el vaquero, bueno, se notaba una diferencia grandísima de preparación, de inteligencia, y el vaquero pues era un vaquero, claro. Pero yo quería preguntarle un par de cosas. ¿Cómo gestionó la relación con los países del este? Porque coincidió con la Revolución de Praga, ¿no? La Revolución de los Intelectuales, la segunda, desde el año 79, estuve yo allí en Praga precisamente y me echaron de Praga, estaba de turista, me echaron de Praga ese año. ¿Cómo lo gestionó? Y lo segundo es por qué en Rusia estaba denostado y cuando falleció no se le hicieron ni honores ni nada de nada. Y bueno, y una casualidad, cuando hablamos Miguel y yo en una conferencia sobre Gorbachov, no había fallecido todavía. Estábamos meses con este tema. Y cuando falleció, pues lo comentamos en Rusia, parecía que estaba pues denostado, no se le dio el trato que merecía. Para mí,
aunque también aquí entendemos que las noticias que nos llegan son muy escasas y de la época de los años 80 todavía más escasas. Nosotros, evidentemente, Juan, la dificultad que tenemos en España es la comprensión no solamente del idioma ruso, sino la comprensión de la idiosincrasia de su población, que es un factor muy importante a la hora de tratar con los rusos. En el año 89, Honecker, como saben ustedes, perdió el poder en la Alemania democrática. Este pasó a Egon Krenz y fue cuando en Alemania democrática empezó a iniciarse un proceso también de acercamiento a la Alemania federal, gracias a la actitud que para mí en ese momento me pareció muy positiva de la CDU en el poder. No había tiempo para remodelar esa situación. Con la caída de Alemania, la apertura del muro, cayó algo todavía políticamente más importante y a lo cual se le ha prestado siempre desde Occidente muy poca atención, que era el Consejo de Ayuda Mutua Económica, conocido en alemán como el Comecon. Es decir, se tenía que haber producido una renegociación política entre todos los partidos, ideológicamente por lo menos afines, a pesar de esos movimientos de disidencia que existían en todos aquellos países socialistas, pero es que no había tiempo. Había que asumir la realidad cotidiana. Luego, además, el año 90 fue tremendo porque hubo que resolver también el problema del mantenimiento de la estructura de la propia Unión Soviética. Se convocó un referéndum republicano en el 90 sobre el futuro inmediato del país con la pregunta: ¿desea usted que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas siga existiendo? ¿Sí o no? Bueno, pues lo increíble es que este referéndum, el sí, ganó con casi un 95%, pero de verdad, sinceramente, la gente no quería desmantelar su país. Sin embargo, los propios dirigentes ya de todos los partidos comunistas de las repúblicas federales y del PQS estaban planteando ya cómo abandonar esa organización para reconstruir una alternativa nacional, tanto interior como exterior, para la propia Federación Rusa. Y por eso, junto con incidentes, acuérdense, en Lituania, Estonia, Georgia, que acabaron con intervención del Ejército Rojo y con víctimas, pues dieron al traste. Con todo aquello fomentaron la radicalización tanto de los demócratas como los antiguos brezhnevianos más cercanos al estalinismo, que luego darían el 18 de agosto del 91 el golpe del DKCP o Comité Estatal de Situación Extraordinaria, en el cual jugó el papel más importante Boris Pugo, el entonces director del Comité de Seguridad del Estado, o KGB.
Sí, luego Gorbachov se presentó a las elecciones cuando Yeltsin ya fue elegido presidente de la nueva Federación Rusa. Pobre Gorbachov, a pesar de todo lo que había hecho y lo que había dedicado y de lo que amaba a su país, sacó el 1,3% de los votos. Es decir, la muestra de desagradecimiento más grande que se ha visto en la política europea en la segunda mitad del siglo XX, me atrevo a decir también con el desaire y el desprecio con que el entonces jefe de Estado en España mantuvo hacia el presidente Adolfo Suárez. La historia hay que acostumbrarse, y yo se lo sé a mis alumnos, a verla en redondo para entender el panorama. Sí, pero Ángel, el tema está que cuando muere Gorbachov, la respuesta que tienen de honores que se le pueden hacer a una figura tan importante y tan decisiva en el devenir de los acontecimientos que se producen en la Federación Rusa ha sido totalmente bastante fría, es decir, ha sido prácticamente inexistente, vaya. Yo más que fría calificaría de ínfima por una parte y de despectiva por otra. Ahí tenía que haber estado el gobierno en pleno y el Parlamento de la Federación Rusa con la propia Rusia Unida y el presidente del país, Vladimir Vladimirovich Putin, a la cabeza. Yo te quería hacer una observación al hilo de lo que dices, porque una de las cosas que consigue Gorbachov en esas conversaciones hacia una paz, o sea, porque cuando se cae el muro, cuando se rompe el muro, hay unos fenómenos que ya se están produciendo. Por ejemplo, el proceso de solidaridad de Polonia es un proceso que acelera, de alguna manera, todo lo que ocurre en los antiguos países de influencia soviética. Se está produciendo un fenómeno ya de entrada muy importante de contestación a lo que era la Unión Soviética. Por otro lado, todo ese bloque de la Unión Soviética lo que están haciendo es un nacionalismo exacerbado, porque están empezando a contactar, a decir, no, esto es lo que hemos sufrido es una invasión y nosotros con nuestra identidad nacional tenemos que responder y rechazar que nosotros no hemos sido colaboradores compartiendo, no, sino que hemos sido dominados, invadidos. Que esa es la tesitura que ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo en Letonia, Estonia y Lituania, o en los países de Volgogrado, del acuerdo de Volgogrado, cuando se está contestando de alguna manera a la historia ahora de la guerra de Ucrania, o incluso dentro de la Unión Europea. Es decir, el no querer acercarse a Rusia en ese contexto. Ese es un tema. Y luego hay otra figura, otro aspecto de Gorbachov muy importante. Fue Premio Nobel de la Paz. Le concedieron el Premio Nobel de la Paz, porque precisamente fue uno de los que eliminó o llegó a un tratado con Reagan, me parece que fue, con la finalidad de la no utilización de armas nucleares estratégicas. O sea, que fue de alguna manera el promotor de una paz que se pudiera mantener en el mundo de una manera pacífica y armoniosa. Y todo eso se cae con el golpe de Estado de Yeltsin, y se genera una dinámica, como tú habías dicho antes, se aceleran tanto los procesos que no caben, o sea, no hay respuestas. Y ante no haber respuestas, los poderes lo que hacen es retrotraerse y volverse a las cavernas. No sé cómo lo ves. Hombre, no tan exagerado, pero sí hay una ola de conservadurismo tremendo en la economía y sobre todo en las instituciones del Estado. Lo importante de la contrarrevolución polaca, yo la llamo así,
fue la ayuda de todos los sectores conservadores que 30 años, 40 después, son la anti-Europa. Es decir, me refiero a los auspiciadores del Brexit, el tema de la Le Pen, fenómenos como la Meloni en Italia, Vox, el aparecimiento de la figura de Orbán en Hungría, un país que tradicionalmente, siendo parte del Imperio Austrohúngaro, siendo independiente a partir de 1918, bajo la propia ocupación soviética tras la Segunda Guerra Mundial, ha sido siempre un país moderado y constructivo y dinámico. Es decir, los húngaros son muy amantes de su país, pero no en plan patriotero, de patrioterismo de campana, no. Ellos hablan su idioma dificilísimo. Cada palabra en húngaro, para se dar una idea, tiene 22 casos. Su música, su arte, su arquitectura, es decir, Hungría es hoy uno de los países motores de la economía de la Unión Europea, en turismo sobre todo. Es decir, yo creo que aquí lo que tenemos que empezar a tratar, yo en su día ya se lo dije a Javier Solana en el año, estaba Javier Viudes también, que lo que había que hacer era empezar a inculcar en las nuevas generaciones una educación cívica europea, lo llamé yo, que luego fue de donde Zapatero sacó la idea de educación para la ciudadanía. Es decir, yo creo que tenemos que, frente a todo lo que se nos viene encima, mantener y desarrollar la capacidad del desarrollo de construcción de conciencia entre las futuras generaciones. La juventud, como decía ya Miguel Hernández, es la esperanza de España. Tenemos que darle todo lo que podamos antes de que sea demasiado tarde. Yo quisiera, abusando de que nadie mejor que usted puede conocer la confusión en que aquí estamos muchos, pues, ¿qué pasa con el fenómeno de Ucrania con su guerra? Porque Putin es una cosa, Rusia es otra. Y Ucrania, desde que se independizó, tuvo también bastantes gobernantes, bastante golfos, aparte de que eran muy pronazis. Pero naturalmente que a mí me duele muchísimo la gente y los soldados ucranianos que están muriendo, pero que también están muriendo muchos inocentes rusos que les mandan allí. Y entonces, como oigo tantos desaciertos, la cuestión de quieren justificarlo, y no estuvo, por ejemplo, nuestra ministra de Defensa muy acertada cuando dijo, es que hay que hacerlo, porque cuando un país se invade, pues hay que enviarlo. Bueno, pues yo hubiera estado de acuerdo si hubiera enviado 4 tanques a Ucrania y 2 al Frente Polisario, que es el mismo fenómeno. Entonces, hay aquí una cosa, no recibimos más que comunicación por un lado, de los otros nada. Y acaso se dicen 400 días de la guerra de tal, ha muerto un niño y ha muerto 2 ancianos. Guerra de 500 días, ha muerto 5, digo yo, pero qué mierda de guerra es esa, y más para los rusos que perdieron 27 millones. En fin, yo lo veo eso confuso, porque no lo veo tan claro como un país entero. Claro, que ahí están otros señores más importantes, que son los americanos. Pero tenemos hecho un bollo muchos que queremos de buena voluntad estar de acuerdo que esas cosas no se pueden hacer,
Pero cuidado, que en el otro parte también luchan seres humanos, multitud y miles de jóvenes que están muriendo tontamente. ¿Y usted se cree, Roberto, que los científicos esclavistas tenemos claro lo que está pasando? Nosotros estamos dependiendo de lo mismo que ustedes, de la información que llega. Tenemos una ventaja sobre el público en general, no solamente español, sino europeo y occidental, que entendemos y hablamos ruso y hablamos ucraniano, eso sí. Evidentemente, cualquier medio de comunicación que oímos, radio, televisión o que leemos, pues evidentemente lo entendemos y podemos juzgar. Pero evidentemente, echarle la culpa a una parte o a otra, como diría el gran demócrata ruso Gertsen, quien es culpable, yo todavía no tengo capacidad de elementos de juicio, sobre todo de carácter documental y archivístico a nivel de Estado, tanto por parte de Rusia como de Ucrania, para poder emitir una verdad, una opinión no solamente verdadera, sino también justa para ambas partes. El gran desafío que tiene la Unión Europea y Occidente es qué vamos a hacer con Europa Oriental, el mundo eslavo, Rusia, Ucrania y Bielorrusia, a partir de este 28 de mayo de 2023. Ahí es donde hay que poner el esfuerzo para restaurar la paz y, lo más difícil, restaurar la convivencia y acabar con el odio, como la guerra de Yugoslavia de los años 80, sobre todo entre serbos, croatas y musulmanes. Yo creo que lo fundamental ahora es prepararnos para la paz, invertir en educación, vivienda, sanidad públicas, y ese es un gran reto que realmente tiene Europa a corto plazo si quiere progresar de verdad. Sí, sí. Buenas tardes. Es que, según voy viendo todo, no soy entendido en nada de esto, pero bueno, veo que en todo este proceso que ha sucedido, que pasó, al culminar el proceso, la URSS dejó, o sea, a todo el mundo, o sea, todo el mundo trabajador le dejó un poco, o casi todo, porque todos nos fijábamos en la Unión Soviética. Cuba ahí la tenemos, que fue ayudada por la Unión Soviética y por eso se mantuvo ahí y ahora ha quedado como abandonada. Afganistán, cuando se fueron ellos también por el tema de la Guerra Fría, que Estados Unidos enseguida tomó posesión de Afganistán, ha ido como dejando un poco abandonado a lo que estaba protegiendo, bajo mi punto de vista, igual no estoy equivocado. Y entonces eso, el enemigo nuestro en común, ya sabemos que es la OTAN, Estados Unidos, y ellos se han aprovechado de todo eso. Y ahora el mundo, ahora mismo el mundo está pues en manos de ellos. Los únicos que le están haciendo frente ahora son los chinos, en cierto modo, bajo mi punto de vista, que debo estar equivocado, pero bueno. Y entonces No, ahora, aquí no se trata de estar equivocado, se trata de entender, amigo, porque, como dijo un señor llamado Karl Marx, la emancipación de los trabajadores es obra de los trabajadores mismos. Es decir, somos nosotros los que tenemos que defender lo nuestro. Recordamos aquellas huelgas todavía, ¿verdad?, de los años 60 finales, 70, 80. Con eso conseguimos un estado de bienestar. También es verdad que con el miedo que tenían los capitalistas y los burgueses occidentales a la Unión Soviética, pero aquello fue una cuestión efímera, es decir, lo que no tiene continuidad, la luz que se apaga ya no ilumina. La luz hay que mantenerla encendida, porque la necesitamos para caminar, sobre todo en este momento
en qué están pintando gastos a nivel internacional y en la misma España. Sí, no, quería decir que sí, pero que nos han dejado desarmados, porque es que ahora vengo aquí, las elecciones de nada más que metiéndome miedo, los medios de comunicación, tal, la izquierda se ha quedado. Sí, pero ¿qué ha hecho la izquierda para tener unos medios de comunicación de izquierda? El otro día tuve la suerte de estar con mi querido amigo y compañero Julián Ariza y con Juan Moreno. ¿Sabe usted lo que están haciendo Juan Moreno y Julián Ariza? El uno con 74 años y Julián con 89, 90 que va a tener este año, yéndose todos los días a comisiones obreras a dar clases de sindicalismo y de lucha sindical a los jóvenes representantes sindicales de los trabajadores. Es decir, el que quiere algo, lo primero que tiene que hacer es arrimar el hombro, porque si no, estos no nos van a dar ni los buenos días. Verá usted, a partir, yo no sé qué va a pasar, el día 23 de julio, 23 de julio, porque soy historiador, pero no agorero. Pero desde luego tiene esto pinta de pintar todo menos bonito. Entonces, vayamos preparando porque igual nos volvemos a acordar de aquellos últimos años de Franco. Muchas gracias. Tiene mucho mérito lo que han hecho sin tener programa, sin tener nada, teniendo a sus espaldas 7.900 ancianos muertos y la gente aquí nada. A votar como se vota con los partidos. Pero el problema viene de que no hay... Solamente te quería hacer una pregunta en relación con Gorbachev al hilo de lo que está ocurriendo. Y luego una reflexión y ya... la primera es que Gorbachev se opuso a la guerra de Irak. Y Gorbachev era contrario a la intervención de la OTAN en la guerra de Yugoslavia. Porque veía lo que se estaba ocurriendo. O sea, que ya él era un avisador de lo que estaba pasando una vez que se había caído el muro. Porque el muro, aparte de alguna manera de contener y de mantener dos ejes, en aquel momento dos superpotencias, también era lo que decía aquí el compañero, y es que de alguna manera era una esperanza. Las condiciones de vida de Occidente derivan de la guerra ideológica que había de Occidente contra las condiciones de Oriente. ¿Cuántas veces en nuestros puestos de trabajo, cuando hablábamos contra el franquismo y te hablaban de esto, decíamos, es que en la Unión Soviética la educación es gratis, en la Unión Soviética esto es gratis, en la Unión Soviética, y poníamos como referencia el modelo de la Unión Soviética, y eso cuando cae el muro la gente no se da cuenta de que lo que ha caído, lo que se ha venido encima es una concepción ideológica de enfrentamientos de formas de vida. Y hasta tal punto llega el caso que yo fui representante de la UGT, de la Federación Europea de los Sindicatos, y yo en aquel momento y en aquellos momentos solamente en mi intervención dije algo importante. El movimiento obrero, o sea, las organizaciones sindicales, es la última barrera que había contra el capitalismo una vez que se había caído el muro. Si el movimiento obrero o la capacidad de respuesta sindical no se enfrenta hasta lo que se nos echa encima, y se lo dije por la representación inglesa de las Trade Unions, que Margaret Thatcher las dinamitó y las eliminó y las quitó del mapa, simplemente dije eso, digo, como no sepamos reaccionar ante esta situación, nos va a ir muy mal. Así, de entrada, creo que es lo que está pasando en el resto de Occidente. El movimiento obrero, prácticamente su existencia es testimonial, voy a decir testimonial por no decir desaparecida, y precisamente eso es la consecuencia de la caída del muro. O sea, es que la caída del muro tiene unos componentes políticos, geopolíticos, culturales, sociales y económicos de primera magnitud que estamos viviendo. Porque precisamente cuando Fukuyama dice es el fin de la historia, no,
No se está refiriendo a que la historia ha terminado, no, sino que el modelo que se instala es un modelo único, y hay por ahí, y por esa vía están entrando los nacionalismos, por esa vía están entrando los extremismos, gracias a las herramientas informáticas que están utilizando desde el capitalismo. Y eso es lo que están haciendo, porque lo que está imperando ahora en nuestros ámbitos es la cultura de lo efímero, la cultura de los 5 minutos. Lo que vale ahora 5 minutos, dentro de 10 minutos no va a valer nada. Y esa es porque de esa manera no piensas, de esa manera simplemente actúas en ese momento y luego te viene otra cosa y luego actúas sobre ese momento, pero no tienes capacidad del libre albedrío y de libre capacidad de pensar y decidir con arreglo a tu propio pensamiento. Pero lo que quiero decir es que, perdona, es que ya el luchar contra ya no sirve, no sirve de nada. Mira los franceses, por ejemplo, están en las calles todos los días luchando porque no les pongan la jubilación a los 64 años. Y no van a conseguir nada, se la van a poner cuando quieran. Bueno, ya veremos a ver los franceses. ¿Había alguien? Sí, Juan. Me va a permitir que me salga un poco del guión, porque ya que han salido por esa banda hablando de la actualidad, yo quería preguntarle un poco por la Unión Europea. Para mí siempre, lo que he entendido de la Unión Europea desde que España está, es que siempre se ha olvidado de Rusia. Rusia es Europa. Y en cambio se han olvidado de Rusia. Y para mí es un craso error. Y en cambio ha habido unos países, por ejemplo el Reino Unido, que ha atendido siempre mucho a sus hermanos del otro lado del mar. Pero, y luego tiene la Commonwealth. Pero lo que yo veo ahora, y quería preguntarle a usted, ¿cómo ve la Unión Europea en un futuro inmediato? Porque yo lo que estoy viendo ahora de la Unión Europea es que se ha desprestigiado muchísimo, ha perdido totalmente esa influencia y ese estatus político internacional, está supeditado a Estados Unidos con la energía ya, antes no, pero ahora está supeditado con la energía a Estados Unidos y pagando al doble de caro que la rusa, por ejemplo. Pero en cambio los políticos ya entendemos que la Unión Europea está manejada por la derecha, que son los que ganaron las elecciones, las últimas. Por eso yo siempre a nuestro entorno cercano decimos, cuando hay votación para la Unión Europea, que hay que ir a votar, porque aquí hay una abstención grandísima y eso es un error, porque luego nos vienen a nosotros las leyes y nos perjudican, ¿no? Entonces, en la Unión Europea ahora mismo, ese desprestigio que tiene ahora mismo de estar bajo la bota de Estados Unidos, en todos los conceptos, también el militar, por la OTAN, por el miedo que se extienda un poco la guerra de Ucrania, sobre todo hacia esos países del este que odian a los rusos por la invasión de la Unión Soviética y tal, pero esos pequeños países, sobre todo los del Báltico, un país de 5 o 6 millones de habitantes que pueden llegar a provocar una guerra europea, eso es muy grave. Yo lo veo muy grave. ¿Y cómo ve usted la Unión Europea cuando acabe la guerra? Se acaba, no sabemos cómo va a acabar, yo no quiero vaticinar nada, pero la Unión Europea llegará a ser algún día tan importante como fue antes de este conflicto. La Unión Europea, el problema que tiene es que en las 4 o 5 últimas décadas, que es cuando yo la he seguido más de cerca, se ha mirado demasiado al espejo y se ha olvidado de los fines y de los valores fundamentales para la construcción europea. Cójase usted esas figuras como Alcide de Gasperi, Altiero Spinelli, Jean Monnet, Schuman. Por otro lado, gente como Berlinguer, Willy Brandt, es decir, eran Bruno Kreisky, Harold Wilson, por poner otra persona. Es decir, la Unión Europea, el problema que tiene es que se ha preocupado exclusivamente, sobre todo a partir del 2000,
del tema económico con el euro, pero se ha olvidado de algo fundamental, de dotarse de un aparato ejecutivo y de un presidente elegido por todos los ciudadanos europeos. Esa será la Unión Europea de verdad. Lo demás son monsegas y discursos demagógicos al servicio de una élite que impermeabiliza y fagocita las instituciones europeas. Y Europa lo que necesita es una fuerza infraestructural y de gobierno para competir con los retos que nos plantea esa guerra de Ucrania, con los retos que nos plantea un señor llamado Xi Jinping, que ese sí que sabe, pero bien sabido lo que tiene entre manos, y evidentemente con una Europa que yo creo que económicamente y a nivel de consumo va bajando a nivel de ingresos, a nivel cotidiano en el aspecto macroeconómico. Yo creo que la principal batalla de los trabajadores europeos ahora es, por una parte, mantener las organizaciones sindicales y políticas y de masas de progreso, pero por otra también lo que es importante ahora en Europa es la batalla por la paz. ¿Alguna pregunta más? Sí, no me ha contestado la estructura del espíritu que se perdió, se fue perdiendo, el espíritu comunista de igualdad económica con los lujos de las dachas de la gente del partido. Eso yo creo que ese deterioro fue muy importante para la época cuando marchó. Bueno, es que eso fue en el año 17, pero luego hubo una contrarrevolución burguesa soviética muy importante el 11 de noviembre del año 23, este año es el centenario. Voy a intentar sacar un libro, estoy en ello, lo tengo terminado de casi 400 páginas y estoy esperando que alguien me lo edite. Si lo edito ya lo hablaremos y con mucho gusto lo discutiremos aquí, es decir, las ideas progresistas jugaron un papel muy importante en Rusia a lo largo de toda su historia. Yo les recomiendo leer un libro que ha vuelto a ser editado recientemente del profesor Edmund Wilson, que se llama Hacia la estación de Finlandia, es decir, con dos personajes. Desde que Radich escribe El viaje de San Petersburgo a Moscú a Catalina II, que tienen aquí en España 6 ediciones en castellano, a las tesis de abril de Lenin, que dan al traste ya no solamente con la dinastía de los romanos, sino con el modo de producción capitalista en la Rusia de la Primera Guerra Mundial, previamente a la Unión Soviética. Sí, bueno, yo creo que lo que se refiere Paco de las dachas, de que los dirigentes soviéticos o una clase poderosa disfrutaba de dachas y disfrutaba de determinadas bienes de lujo, llamémoslo así, mientras la sociedad rusa estaba en una situación, como tú has descrito, donde los salarios eran bastante bajos, etcétera, etcétera, y había una discordancia entre esa clase política que disfrutaba de esos bienes
y digamos la clase trabajadora o la sociedad en general que no disfrutaba de ellas. Lo peor, Miguel y queridos amigos, fue que a partir del año 70 empezó la fuga de capitales en rubros oro a los bancos suizos, auspiciada por el propio Politburó del Partido Comunista de la Unión Soviética. Incluso yo tengo la suerte o la desgracia, no voy a decir su nombre, del personaje que urdió toda esta operación. Está viviendo en Madrid y de vez en cuando se toca este tema, su nombre aparece en la prensa. No voy a decir el nombre, sobre todo por respeto a su padre, que era un gran filólogo, un gran lingüista, un gran hispanista y un gran amigo de España. Al menos en público. Pues muchas gracias, Ángel Luis. Esperamos que esta sea una de otras ocasiones que vengas a tratarnos de temas, sobre todo de la Unión Soviética o de los países del Este y de cualquier otra cuestión que tenga relación también con la filología, que también es un tema extremadamente interesante. Las que tenéis vosotros por haberme aguantado todo este tiempo. Y sí, hay una cosa que a nivel de progreso en la relación entre el mundo eslavo y España, pues lo mismo que han creado el premio Veda, o el programa Veda, perdón, en la Comunidad Autónoma de Madrid para el bilingüismo, pues sería importante que empezasen a impartirse en los colegios de la Comunidad Autónoma de Madrid el ruso, el ucraniano, el polaco, el checo, el eslovaco, el serbio, el bosnio. Es decir, se trata un poco de que la gente viva y conozca el jardín en el que conoce, no pedimos más. Pues muchas gracias, Ángel Luis.